Comenzamos el día con la cuarta sesión de este congreso denominada Transformación Digital y Masificación del Mercado de Capitales. Les pedimos a todos que por favor vayamos ubicándonos en nuestros puestos para poder comenzar. Entre tanto, aprovecho para recordarles a quienes aún no lo han hecho que pueden seguirnos en nuestras redes sociales encontrándonos como Asobolsa y BBC Colombia. Asimismo, nos pueden etiquetar con los mejores momentos de este congreso con el hashtag El Mercado es de Todos. Nuevamente saludamos a nuestros patrocinadores y de paso les damos nuestros más sinceros agradecimientos. Ellos son Acciones y Valores, Alianza Fiduciaria, Banco de Occidente, Bancolombia, Brigard Urrutia, BTG Pactual, Cámara de Riesgo Central de Contraparte, Casa de Bolsa, Citi, Credicorp Capital, Da Vivienda Corredores, Diario La República, Gibraltar, Grupo Financiero Improsa, iShares by BlackRock, Itaú, Caironare, Larraín Vial, LBA Índices, MSCI, MyCloudDoor, Pay, Precia, SET, ICAP, FX, Titularice y Titularizadora Colombiana. Gracias por confiar en nosotros y apoyarnos en la promoción de este mercado que es de todos. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Raúl Nava, especialista en innovación digital y finanzas abiertas de Latinoamérica y el Caribe, quien nos acompaña con su ponencia Open Finance y el mercado financiero y de capitales. Bienvenido, Raúl. Bueno, pues buenos días, vamos a iniciar el día. Agradezco la invitación a participar en el Congreso. Y bueno, pues el tema que vamos a platicar el día de hoy es sobre el tema de finanzas abiertas. Me gustaría iniciar preguntando a ustedes, ¿han escuchado hablar del término de finanzas abiertas, de Open Finance? Si pueden alzar la mano, ¿quién ha escuchado? Por ahí veo algunas manos levantadas. Muchas gracias. Entonces, bueno, en este sentido, pues la idea es platicar del tema, pero también con ese ángulo basado en lo que es el mercado de valores. Si me pueden ayudar por ahí con la presentación. Un segundo. Y bueno, mientras les voy contando, es un reto interesante porque el Open Finance, precisamente como su nombre lo indica, tiene que ver con el tema de finanzas abiertas. Y esto básicamente es compartir información. Ahora, esa es, digamos, como una buena noticia. Cuando nosotros pensamos en casos para el mercado de valores, la realidad es que no hay muchos casos, pero no hay muchos casos no nada más en Colombia o en la región, sino en general. Lo que quiere decir que esto representa, digamos, un buen reto porque quiere decir que hay una oportunidad para crear ese mercado precisamente. Entonces, conforme avance la presentación, vamos a ir, digamos, visualizando cuáles pueden ser, digamos, esos posibles casos de uso. Y sí, nada más un segundo para comenzar. Listo, muchas gracias. Perfecto, entonces me gustaría empezar por la definición, ¿no? Digamos como buscando esa alineación. ¿Qué es lo que significa Open Finance? Bueno, pues podemos decir que es una tendencia global, como lo podemos ver en esta lámina. Esta lámina la hace un proveedor que se llama Consentus, es una empresa europea, y lo que ha hecho Consentus es como identificar cuáles son, digamos, algunos países que han estado implementando este tipo de iniciativas, y lo que hacen es identificarlas en función de si, digamos, es un marco normativo obligatorio, como lo podemos ver, digamos, en el color azul oscuro, si es un marco en donde el mercado marca la pauta, como es en el caso de Estados Unidos, la industria se organiza, y de manera interesante vemos que Colombia está en un color naranja. Esto significa que es un modelo híbrido, lo que quiere decir que hay una coparticipación del mercado y de la industria, por un lado, y por otro lado que el marco normativo de Colombia, que es el decreto 1297, no nada más aborda todo lo que es la gestión de riesgo operacional y tecnológico, sino que el decreto lo que busca es desarrollar, digamos, los ecosistemas, habilitando o identificando cuáles pueden ser esos modelos de negocio. Entonces, en este sentido, por eso, digamos, se vuelve un caso, digamos, de excepción, un caso híbrido.
Ahora, cuando hablamos de Open Finance, pues podemos ver, como lo muestra la lámina, que pues esta tendencia global está creando modelos de negocio basados principalmente en 3 conceptos: lo que es la parte de ecosistemas, lo que es el intercambio de datos y lo que es el modelo fabricante-distribuidor. Ahora, haciendo un símil, pues si ustedes recuerdan, la manera en la cual escuchábamos música hace unos 10, 15 años, pues lo más avanzado era el disco, el CD, ¿no? Y del CD veníamos de los cassettes y obviamente más atrás la parte de los vinilos. Inicialmente pues teníamos que escuchar, digamos, las canciones en una manera secuencial y pues podíamos saltar la música o seleccionar, digamos, alguna melodía. Ahora, haciendo esa analogía, lo que tenemos, digamos, en la industria financiera es, si hoy tenemos, digamos, el iTunes, si tenemos, digamos, Spotify, nosotros podemos armar una lista de canciones y entonces pues armamos nuestra lista de reproducción, ¿no? Así está sucediendo, digamos, en la industria financiera. Si nosotros identificamos en ese sentido que en un proceso de crédito tradicional, que dicho sea de paso, el caso de uso de crédito es el más utilizado, hablando del Open Finance, podemos tener que en un proceso lineal, pues está una entidad vigilada que provee ese fondeo para las operaciones de crédito, pero normalmente esa entidad vigilada lo que también haría es el proceso completo, es decir, haría el enrolamiento o el onboarding del cliente, haría, digamos, esa calificación de riesgo para poder, digamos, determinar cuál sería el monto, si es que el aplicante es sujeto de crédito, digamos, otorgaría el crédito y a su vez pues haría el desembolso, estaría, digamos, realizando, digamos, esos procesos de crédito y al final pues tendría un proceso de cobranza como tal. Si nosotros, haciendo la analogía de la música con los CDs y después con el iTunes, partimos ese proceso en bloques, lo que tenemos es que hoy en día, gracias al Open Finance, podemos tener a una entidad vigilada que va a seguir fondeando y va a seguir proporcionando los recursos, pero podemos tener, digamos, en cada parte del proceso a diferentes empresas que están proporcionando, digamos, algún tipo de servicio. Esta lámina está adaptada para el mercado colombiano, lo que quiere decir que todos estos jugadores que vemos aquí son empresas o colombianas o empresas internacionales que están, digamos, desarrollando operaciones en el país. Por lo tanto, en este sentido, tenemos, por ejemplo, a un Moe Technologies que vende servicios de evaluación de riesgo crediticio, utilizando información tradicional de los burós, utilizando información alternativa, y entonces pues estos servicios los consumen fintechs, los consumen bancos, los consumen otras entidades financieras para poder, digamos, tener pues esa definición si, digamos, el aplicante tendrá o no tendrá un crédito. Esta es una visión de proceso. Si nosotros vemos lo que, digamos, visualiza el usuario, pues tenemos que, por ejemplo, de manera tradicional en la parte de abajo, la entidad vigilada, que puede ser, por ejemplo, tuya, pues otorga, digamos, un crédito a través de su aplicación. Pero si lo vemos, digamos, en este proceso partido, tenemos que una entidad no vigilada, como Almacenes al Éxito, pueden proporcionar, digamos, un producto o servicio financiero respaldados, digamos, por una licencia de una entidad vigilada. Entonces, básicamente, digamos, con esta lámina, pues estamos mostrando qué es el Open Finance y cuáles son, digamos, esas 3 premisas sobre las cuales se basa. Ecosistemas, participar, digamos, con diferentes aliados, intercambio de datos y en un modelo fabricante. ¿Quién es el fabricante? Sería la entidad vigilada que distribuye, digamos, esos productos con o hacia terceros como tal. Ahora, esta creación de modelos de negocio, lo que se hace es que se está buscando hacer de una manera estandarizada. Esto quiere decir que Open Finance ya existía en Colombia, se puede decir tal vez desde hace unos 5 o 6 años, existe, digamos, en diferentes partes de la región, también desde hace 10 años probablemente. En Chile, por ejemplo, hay, digamos, esfuerzos que se identifican desde hace más o menos 10 años. Sin embargo, no se está haciendo o no se ha solido hacer de una forma estandarizada. Esto quiere decir que, por ejemplo, en la lámina de la izquierda o en la imagen de la izquierda tenemos, digamos, a diferentes proveedores que los vemos, digamos, en la figura 2, los AISP, que en inglés es el Account Information Services Provider,
o el proveedor de datos, en este sentido es una entidad financiera, y este proveedor de datos, que normalmente puede ser un banco, trabaja con diferentes aliados, ¿no? Que es, digamos, la figura 3. Pero el consumidor de datos, para poder, digamos, acceder a esa información financiera, pues lo hace uno a uno. Esto quiere decir que cada negocio, cada banco tiene reglas de negocio, tiene un formato de datos propio y tiene fuentes de datos diferentes. Por poner un ejemplo, si nosotros, por ejemplo, hacemos una compra de un refresco, alguna entidad puede catalogar esa compra como compra de soda, compra de refresco, tienda de conveniencia, y entonces a final de cuentas esto puede volverse complejo, porque cada entidad, cada institución tiene sus propias reglas de cómo categorizar esa información. Cuando hablamos de ecosistemas de Open Finance, lo que tenemos es, del lado derecho, una operación estandarizada, lo que quiere decir que bajo una forma única de poder acceder a esa información, es decir, hay un diccionario de datos común, hay lineamientos de seguridad de la información, que vamos a hablar un poco más adelante de ello, y bajo ciertos lineamientos de arquitectura, es decir, cómo debo de intercambiar el mensaje, entonces podemos lograr, digamos, una eficiencia mucho mayor y también fortalecer la seguridad del intercambio de información. Recordemos que lo que se está intercambiando son, digamos, datos financieros de los usuarios del sistema financiero, por lo tanto esta información es considerada como sensible y en este sentido pues se deben de tener pues, fuertes controles de seguridad de la información. Entonces, digamos, cuando hablamos de un sistema de Open Finance, pues hablamos de una operación estandarizada. El sistema de Open Finance también debe de contar con el consentimiento del cliente. Esto quiere decir que por mucho que, por ejemplo, un consumidor de datos quisiera jalar información de cualquier usuario de una entidad financiera, si el usuario no ha dado su consentimiento, entonces pues no lo va a poder hacer. Este es un tema que se ha vuelto en ocasiones complejo porque la forma de recabar hoy en día el consentimiento del cliente tiene que ver con una operación no estandarizada y con un procedimiento que normalmente pues, nosotros como usuarios no ponemos atención. Si se fijan, digamos, en la parte de la izquierda, el consentimiento hoy en día se recaba con el famoso, pues estoy de acuerdo con los términos y condiciones. ¿Qué hay detrás de los términos y condiciones? Pues la realidad es que normalmente nosotros no leemos lo que hay, pero pues estamos otorgando nuestro consentimiento. En este ejemplo que tenemos, un proveedor que se llama Place, que probablemente lo han escuchado, es un proveedor internacional, brinda la posibilidad de conectarse a diferentes instituciones bancarias, en este caso de Estados Unidos. El usuario da, digamos, las credenciales de banca para poderse conectar y entonces, digamos, la aplicación confirma que se hizo una conexión con éxito. Entonces, digamos, el consentimiento del cliente hoy en día es una de las grandes discusiones que se está teniendo a nivel internacional sobre cuáles deberían de ser las mejores prácticas para poder hacerlo. En países, digamos, en Europa, en Reino Unido, se han podido encontrar, digamos, procesos que de forma segura y estandarizada puedan recabar, digamos, el consentimiento del cliente y a su vez que el usuario tenga ese poder de controlar su información. Que también esto es otro concepto importante. Cuando nos hacemos la pregunta, ¿quién es el dueño de los datos financieros? Tal vez hace unos 10 años la respuesta sería, bueno, pues los bancos, porque los bancos resguardan la información, los bancos son obligados por la superintendencia, digamos, a mantener controles de gestión de riesgo y por lo tanto, bueno, pues los bancos. La respuesta hoy en día es, ¿quién es el dueño de los datos? El usuario. El usuario tiene ese poder de compartir su información y tiene ese poder de elegir. Y en ese sentido, las entidades financieras son custodios de esa información. Ahora, todo este marco de referencia que hablamos de casos de negocio, de consentimiento del cliente, de intercambio de información y de hacerlo en forma estandarizada, ¿cuál es el sentido, cuál es el objetivo que se busca? Bueno, finalmente lograr ese beneficio de los clientes y esto se hace a través de diferentes casos de uso. Aquí estamos viendo en la lámina un ejemplo de lo que pasa en Reino Unido, que es, digamos, uno de los países de referencia, siendo pionero a nivel mundial. Y vemos, digamos, los diferentes casos de uso que se han estado desarrollando en ese país, más o menos a cerca de 10 años de que se comenzó a implementar, digamos, este nuevo paradigma en Reino Unido.
Entonces, dentro de los casos de uso más comunes, por ejemplo, para pequeñas empresas, tenemos el tema de contabilidad, los flujos de caja, la gestión financiera. Esto, por ejemplo, en este país ha aperturado, digamos, toda una nueva gama de servicios para pequeñas y medianas empresas en relación al financiamiento. Escuchábamos ayer, digamos, los retos que tienen las pymes para poder tener acceso a crédito. Y, por ejemplo, en Reino Unido lo que se ha hecho con soluciones de Open Finance es tener como esa predicción del análisis de flujo de efectivo para poder, digamos, determinar un monto de crédito en tiempo real y, digamos, también con ciertas previsiones en relación al comportamiento futuro que se estaría esperando de una pequeña y mediana empresa. Del lado de los consumidores tenemos, por ejemplo, lo que son agregadores de cuentas. Vamos a revisar a qué nos referimos con la parte de agregadores. Productos para ahorros, préstamos, como ya lo mencionábamos, herramientas de finanzas personales y herramientas de inversión. Entonces, de este universo, lo que he hecho es señalar, digamos, en recuadros, cuáles podrían ser, digamos, los casos de uso que en este sentido le pueden ser útil al mercado de valores como tal. Entonces, digamos, este es un primer alcance de cómo el Open Finance puede, digamos, aportar y colaborar, digamos, con el desarrollo del mercado de capitales. Bueno, vamos entonces a dar ahora una visión de lo que está sucediendo en Latinoamérica y el Caribe, considerando, bueno, que en este sentido, pues digamos que la región, si bien empezó después de lo que es Reino Unido, de lo que es Hong Kong, de lo que es Singapur, que se consideran, digamos, los pioneros, la realidad es que pues ha estado, digamos, acelerando, digamos, este desarrollo y en algunos casos comienza, digamos, a liderar esta transformación. De la región tenemos a 6 países, y de estos 6 países, 5 de ellos ya tienen, digamos, algún tipo de marco normativo como tal. Tenemos a México, que en este sentido, digamos, fue el primer país en la región, que a través de esa ley FinTech que se publicó en 2018, pues bueno, sentaba, digamos, las bases generales para poder, digamos, establecer ese intercambio de datos de manera estandarizada. Brasil, digamos, fue el segundo país y en este sentido se ha convertido en un referente en la región. Básicamente la diferencia entre Brasil y México es que México fue el pionero, Brasil, digamos, empezó poco después. México se detuvo, digamos, pues de manera importante y Brasil ahora, digamos, ha estado liderando la región. Colombia, digamos, fue un país que el año pasado pues publicó el decreto 1297 de finanzas abiertas. Este año se publicó el Plan Nacional de Desarrollo con 2 artículos que hablan precisamente de este intercambio de datos y se ha puesto también a la vanguardia. Vamos a ver cuál ha sido este liderazgo de Colombia en los temas de Open Finance en función a lo que es el Global Finance Index, que vamos a platicar de ello un poquito más adelante. Ecuador acaba de lanzar su ley FinTech y Perú, digamos, es el único país de los que estamos analizando que aún, digamos, no cuenta con un marco normativo, pero ya tiene, digamos, algunas iniciativas de ley. Nosotros, digamos, como IFC Banco Mundial, hemos estado también, digamos, colaborando, platicando con diferentes reguladores. En el caso de Perú hemos estado pues, desarrollando una serie de talleres, haciendo una serie de recomendaciones, al igual que en el caso de Chile con la CMF. En Colombia con la Super estuvimos también trabajando el año pasado, digamos, en este desarrollo de cómo podría ser el marco normativo y, digamos, lo que buscamos es implementar o dar esas recomendaciones sobre lo que pueden ser mejores prácticas. Ahora, si hacemos entonces, si nos vamos con este enfoque a lo que es Colombia, vemos que en, me parece, mayo o junio de este año se aprobó lo que es el Plan Nacional de Desarrollo y vemos 2 artículos relacionados con lo que es el intercambio de datos. Algo interesante y también importante es que el Plan Nacional de Desarrollo hace referencia al Open Data o a los datos abiertos, lo que quiere decir que en este sentido Colombia está abordando no nada más el intercambio de información financiera, sino también el intercambio de cualquier tipo de dato que pueda ser utilizado para proporcionar algún servicio financiero. Me tocó participar en marzo de este año en el lanzamiento de la estrategia del gobierno para lo que es la inclusión financiera, particularmente en el bloque de lo que es el acceso a crédito por las personas que se consideran
no bancarizadas o que tienen un nivel de bancarización bajo. Y como IFC estamos también por colaborar con Banca de las Oportunidades en un proyecto que precisamente pueda aprovechar ese uso de datos alternativos. ¿Cuáles pueden ser datos alternativos no financieros? Pues información, por ejemplo, de las facturas del móvil, ¿no?, de telecomunicaciones, facturas de servicios de pago, registros gubernamentales. Entonces, pues lo que estamos buscando es precisamente darle esa realidad a este decreto, en donde dice que cualquier fuente de datos que pueda ser utilizada para proporcionar un servicio financiero debe, y así lo dice, debe de ser compartida como tal. Digamos que en perspectiva hay una gran ambición, hay una buena visión también. Creo que esto puede llevar tiempo, probablemente lleve años, pero en ese sentido, digamos, lo importante es que las bases se van sentando y, como les platico en este proyecto que estaremos próximamente desarrollando, pues estaremos construyendo, digamos, identificando cuáles de esas bases de datos ya están, digamos, de alguna manera automatizadas, cuáles bases de datos no están automatizadas, pero bueno, pueden ser utilizadas precisamente para el otorgamiento de crédito, y entonces, bueno, pues poco a poco se va dando realidad a lo que está establecido en el decreto, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos este zoom a lo que es la industria financiera, pues lo que habla el decreto 1297 es que, es un modelo de ecosistema. Con el modelo de ecosistema, a lo que me refiero es que se está incluyendo a todo el sistema financiero. Esto es lo que hace la diferencia entre el concepto de Open Banking. Cuando hablamos de Open Banking, normalmente nos referimos a los bancos como los proveedores de información. Cuando hablamos de Open Finance, entonces abarcamos a pues, la industria aseguradora, el mercado de capitales, a todos los jugadores del sistema financiero. El decreto 1297 habla de una adopción opcional. Sin embargo, a la luz, digamos, de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, lo que se busca es ir hacia esa obligatoriedad, en el sentido de decir, bueno, si ya hay un estándar definido por la SUPER, entonces se estaría pensando en que las entidades puedan adoptar ese estándar común como tal, ¿no? Tiene fases, vamos a ver ahora a qué nos referimos cuando hablamos de bases. Y respecto al tema del marco de gobernanza, todavía está en definición. Esto quiere decir que la SUPER todavía no ha identificado de una manera aterrizada cómo debería de organizarse este ecosistema. Lo que sí está claro, y es algo muy positivo, es que se busca una co-creación, es decir, que la industria pueda estar, digamos, participando en la definición de estándares, no buscar, digamos, inventar ese hilo negro, sino que se tenga un trabajo colaborativo. Ahora, los participantes clave en este decreto son principalmente dos: lo que son las entidades vigiladas, que son quienes comparten información sobre sus clientes, y a su vez las entidades vigiladas pueden compartirse en lo que se llama terceros receptores de datos o consumidores de información. Las entidades vigiladas también pueden a su vez desarrollar estos ecosistemas. Vamos a ver ahora cómo lo pueden hacer. Y en este sentido, en la contraparte tenemos a los terceros receptores de datos. El decreto, en este sentido, digamos, crea o habilita a dos tipos de figuras, lo que se conocen como los agregadores, que ya lo veíamos, los Account Information Services Providers, y los iniciadores de pago, que son los Payment Information Services Provider. La información se puede consumir en modo solamente lectura, es decir, yo jalo la información, la analizo y la utilizo para proporcionar algún servicio financiero, o la puedo actualizar. Si yo, digamos, inicio un pago a través de un tercero, el saldo de mi cuenta de débito se va a ver impactado, se va a ver actualizado, y por lo tanto leo la información, pero también mando una instrucción de escritura para poder reflejar ese nuevo saldo. Ahora, los terceros receptores de datos no se consideran entidades vigiladas, pero en la normatividad secundaria, que se espera que salga pues ya este mes, pues estamos a 1 de septiembre, se establece que quienes tendrán esa obligación en esta primera fase del despliegue del ecosistema de Open Finance van a ser, digamos, principalmente los bancos y otras entidades financieras a las cuales, digamos, se acerquen estos terceros receptores de datos, y entonces pues el banco será quien esté vigilando, quien esté asegurando que el tercero receptor pues cumpla con esos controles de seguridad de la información.
Y en el lado de abajo tenemos al usuario, que es quien estará, digamos, utilizando pues un sinfín de aplicaciones de los terceros receptores o de las entidades vigiladas para poder, digamos, acceder a estos productos y servicios financieros como tal. Ahora, cuando hablamos de fases, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues este es un plan que la Super ha definido y, digamos, de lo que se trata es de generar estándares, generar definiciones respecto a los casos de uso que se consideran, digamos, pues no prioritarios, pero demandados por el mercado. Entonces, el primer caso de uso que vamos a tener, posterior, digamos, a la publicación de las disposiciones secundarias, es el estándar de iniciación de pagos. Se espera que este estándar esté listo para el próximo año, más o menos en junio del 2024, y posterior a ello, pues hay, digamos, toda una serie de casos de uso sobre los cuales la Super estará trabajando para también poder, digamos, definir esos estándares. Ahora, para lo que ellos han denominado fase 3, que es 2025-2026, se tiene considerado desarrollar lineamientos y definiciones de estándar para lo que sería el mercado de capitales como tal. Aquí entonces surgiría una pregunta. ¿Necesito esperar a que, digamos, la superintendencia defina los estándares para que yo pueda, digamos, comenzar a generar esta innovación, a desarrollar estos productos innovadores? La respuesta es no. La misma Super ha mencionado que en este sentido, digamos, el mercado puede, digamos, desarrollar los casos de uso que consideren necesarios y en este sentido, en el momento que salga el estándar publicado, entonces se tendrán que hacer ajustes para poder, digamos, tener un marco de comunicación común. Pero, digamos, en ese inter, pues, el mercado se puede desarrollar de una manera abierta. Entonces, también es otro mensaje importante. No es necesario esperar a que el regulador termine de implementar esas fases o ese mapa de ruta, sino que, digamos, la innovación empieza ahora, ¿no? Bueno, entonces, ya hacia el cierre, digamos, de lo que está pasando en Latinoamérica, les muestro una lámina de lo que es un reporte que se conoce como The Global Open Finance Index. Este es un documento que tiene una primera publicación en 2023, es decir, es la primera edición. Lo realiza una compañía que se llama Open Banking Excellence, que es Reino Unido, y lo que ellos han hecho en colaboración con Accenture, con algunos otros partners, también como por ejemplo el Banco Mundial, pues han estado identificando, digamos, cómo se está desarrollando el Open Finance alrededor del mundo, es decir, tienen cortes por geografías, hablamos de Medio Oriente, de Europa, de Latinoamérica, cuáles son, digamos, esos factores que pueden, digamos, motivar o impedir el desarrollo de los ecosistemas de finanzas abiertas. Y para el caso de Latinoamérica tenemos estas láminas. Entonces, si se fijan, pues la verdad son muy interesantes. Tenemos del lado izquierdo cuáles son esos elementos de un modelo de finanzas abiertas. Y entonces, a partir de las variables de lo que es marco regulatorio, digamos, la adopción del paradigma por parte del ecosistema y a su vez las fintechs que están trabajando en casos de uso, más la participación del consumidor, vemos que en el caso de Colombia, pues se podría definir que en algunos casos va a la par de Brasil, que es el líder de la región, o en algunos casos puede ser, digamos, que vaya ligeramente más adelante. Lo cual es interesante porque, como les decía, Open Finance ya existe en el país desde hace un par de años. Se está teniendo una gran tracción, digamos, de diferentes fintechs y también instituciones financieras que están ofreciendo estas soluciones. Lo que hace el marco normativo que acabamos de platicar es darle, digamos, ese orden, esa forma, pero lo que buscan no es detener, digamos, la innovación, sino poder, digamos, complementarla principalmente pensando en esa gestión de riesgo operacional y tecnológico. Cuando hablamos de los casos de uso principales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los PFMs, que son los Personal Finance Managers o los gestores de finanzas personales, y básicamente estas aplicaciones lo que nos dicen es cuánto gastamos, por ejemplo, no sé, en gasolina, cuánto gastamos en entretenimiento, en comidas, en el cine, cuánto ingresamos, y a partir de ahí un PFM o un gestor de finanzas personales lo que nos puede dar son recomendaciones personalizadas de cuáles son esas tendencias de ingreso-gasto para poder manejar, digamos, mejor nuestros recursos. Algunos otros casos de uso, por ejemplo, tenemos
digamos, recarga de wallets o recarga de cuentas, verificación de cuentas, ingresos, verificación de ingresos. Esta verificación de ingresos ha tomado gran popularidad porque se considera, digamos, una fuente de datos alternativos. Es decir, si pensamos en trabajadores de la gig economy, que por ejemplo pueden ser los repartidores de Rappi, los conductores de Cabify o de Uber, estos gig economy workers normalmente se podría decir que anteriormente no tenían, digamos, una cuenta bancaria, pero al estar trabajando en estas plataformas, en algún momento, bueno, pues tuvieron que abrir esa cuenta bancaria para que se les depositara, digamos, el pago del servicio, del viaje o del transporte. Entonces, lo que se ha identificado es que esta información pues sirve como una fuente alternativa para el otorgamiento de crédito, porque estas personas pues normalmente no tenían, digamos, registro en buros, pero sí tienen, digamos, un registro de ingreso. Entonces, al hacer esta verificación de ingreso, pues entonces se vuelven sujetos de crédito como tal, ¿no? Bueno, vamos entonces a profundizar en lo que son modelos de negocio, y en este sentido, cuando hablamos de modelos de negocio, principalmente tenemos dos, ¿no? Lo que se conoce como el agregador de datos, ¿no? Lo que hace el agregador de datos es consumir diferentes fuentes de información, como lo vemos en el paso 1. Estas fuentes de información pueden ser de entidades financieras, ya hablamos de los gig economy workers, puede ser información fiscal, por ejemplo, de las facturas que están en la DIAN. Podemos tener datos alternativos que ya platicábamos, por ejemplo, registros públicos, registros de facturas de móviles, ¿no? Una vez que en este caso se han agregado la información, se enriquece, es decir, aquí, digamos, empiezan a involucrarse modelos de inteligencia artificial, de machine learning, y a partir de ahí, entonces, se pueden, digamos, tener diferentes visualizaciones o perspectivas de lo que sería el comportamiento del usuario. ¿Cómo lo aterrizamos, digamos, el hecho de poder procesar y trabajar esta información? Pues a través de lo que son los casos de uso. Estos casos de uso, digamos, son los más comunes. Por ejemplo, tenemos el KYC, que es el famoso Know Your Customer, o el KYB, que es el Know Your Business. Tenemos casos de analítica, precisamente para procesos de crédito, el gestor de finanzas personales, que ya platicábamos de él, la conciliación de cuentas, principalmente para lo que son pequeñas y medianas empresas, detección de fraude y scoring crediticio. De estos 6 casos de uso, que digamos, pues generan tracción y son de los más utilizados, podemos identificar que 5 de ellos se pueden utilizar, se pueden aplicar para procesos de lo que es el mercado de capitales. Es decir, si por ejemplo un usuario pues, está pensando en aperturar una cuenta de inversión, no sé, por ejemplo a través de TRI, ¿no? Y en este sentido ya es un usuario de otra entidad financiera, el onboarding de este cliente puede ser mucho más rápido porque simplemente se pasa su información, lo que llamamos esa portabilidad financiera, hacia el nuevo proveedor de ese servicio y entonces se hace mucho más rápido y más eficiente. Ahora, si lo vemos aquí del lado derecho, en el número 3, tenemos proveedores que están, digamos, ofreciendo estos servicios en el mercado colombiano. Por ejemplo, está un Belbo, está un TransUnion, está un Punto Red, está la DIAN. Se podría decir que, por ejemplo, en este caso la DIAN no necesariamente ofrece esta información de una manera pública en su página, pero sí tenemos, digamos, que proveedores como Belbo se conectan, digamos, a los servidores de DIAN, empiezan, digamos, a procesar, a agregar esa información, la depuran y entonces la vuelven disponible para que pueda ser consumida precisamente por proveedores como los que vemos aquí, un Rappi, un Santander, y en este sentido, bueno, pues puedan trabajar de una forma mucho más rápida, mucho más eficiente sus procesos de crédito, sus procesos de ahorro, etcétera. Pongo aquí, digamos, una cajita en un color verde porque no tengo conocimiento, probablemente sí lo haya, aquí lo podemos comentar, pero los comisionistas de bolsa pues también pueden ser, digamos, estos consumidores, estos demandantes de este tipo de servicios para que sus procesos puedan ser, digamos, más rápidos y más eficientes. Ahora, si nosotros con esta idea de agregador nos enfocamos exclusivamente en lo que es el mercado de valores, aquí tenemos un caso de uso bastante práctico. Tenemos lo que sería
una aplicación, digamos, en un esquema genérico. El GUI es el Graphic User Interface, o básicamente lo que va a ver el usuario, digamos, en su móvil o en la computadora. Y entonces esta interfaz gráfica se conecta pues a una aplicación. Esa aplicación, digamos, no la vemos porque está en la parte de atrás, en la parte del backend, pero esa aplicación, digamos, puede jalar información de proveedores de datos y a su vez, una vez que jala la información de los proveedores de datos, puede dar el servicio de información, por ejemplo, el valor de una acción en tiempo real, o puede también poder realizar servicios de transaccionalidad o el servicio de ruteo de órdenes para comprar y vender acciones, ¿no? Entonces, considerando, digamos, este esquema genérico, tenemos que quienes ofrecen este servicio de proveedores de datos como agregadores, pues hay diferentes compañías, por ejemplo, está una que se llama Polygon, Bloomberg, que seguramente todos conocemos, Signite y algunos otros, y en ese sentido lo que hacen estos proveedores y agregadores de datos, pues le dan servicio a compañías, por ejemplo, hay una que se llama BirdWingo, para poder, digamos, mostrar esa información de cómo se va comportando el mercado, y entonces lo que hace BirdWingo es finalmente desarrollar esa interfase de usuario, pero no se preocupa, digamos, por desarrollar esa información de cómo se debe de actualizar la información de mercado, qué es lo que debe de tener en cuenta, simplemente conecta a través de una API el servicio y entonces la tiene lista como tal. Me parece interesante este ejemplo de BirdWingo, digo, a pesar de que se ve, digamos, un poco en negro su interfase, ellos son una empresa que están como buscando atraer a estas generaciones Zetas, a generaciones muy jóvenes, digamos, al mercado de inversión. Lo hacen a través de estrategias de gamificación. Por ejemplo, cuando el usuario se inscribe y se registra en BirdWingo, lo que hacen es darle una acción gratis. Es una acción que le llaman una acción misteriosa. El usuario no sabe qué acción le van a regalar, pero le van a regalar una acción. Y van generando también, lo vemos un poquito en la imagen de la izquierda, diferentes módulos de educación respecto a pues, gestión de portafolios, conceptos básicos de inversión, implementan otras estrategias de juego y entonces lo que hacen ellos es concentrarse en la experiencia del usuario y dejar, digamos, esa parte técnica como lo es el tema de ruteo de órdenes o el tema de agregación de información del mercado, digamos, a compañías que ya la venden y que se especializan en ello. Ahora, estos proveedores no necesariamente, pues su única función, digamos, es proveer servicios para esta parte de operación. Por ejemplo, TickBlaze es una compañía que se especializa, digamos, en proporcionar servicios para quants o para traders profesionales, sino que también la misma información puede servir para generar información de mercado, para generar información para administrar portafolios, para generación de contenido. Por ejemplo, Motley Fool es un, digamos, como información de mercado para generar pues asesoría para inversiones en Estados Unidos, ¿no? Es un newsletter relativamente famoso. Entonces, si se fijan, digamos, al final del día, los clientes no son necesariamente entidades financieras reguladas, sino que pueden ser, digamos, diferentes jugadores de la industria que encuentran valor en la información que dan agregadores de datos especializados en el mercado de capitales, ¿no? Ahora, el otro modelo de negocio es lo que se conoce como ecosistemas digitales. Y en este sentido, cuando hablamos de ecosistemas digitales, ¿se acuerdan que en las primeras láminas platicábamos de lo que es el modelo fabricante-distribuidor? Fabricante, pues, es la entidad financiera o la entidad vigilada, y el distribuidor es ese aliado que en este sentido pues hace ese partnership con, digamos, la entidad vigilada para poder, digamos, ofrecer productos y servicios financieros. En el caso de lo que es el decreto 1297, el mismo decreto ya define e identifica cuáles pueden ser esos modelos fabricante-distribuidor. El más común de ellos, y esto es a nivel internacional, es lo que se conoce como el Banking as a Service o el Capabilities as a Service. Esto quiere decir que la entidad vigilada, además de proporcionar la licencia al tercero para que pueda ofrecer ese servicio, esa entidad vigilada también puede proporcionar infraestructura, puede proporcionar tecnología, puede proporcionar diferentes capacidades para que ese tercero pueda operar. Entonces tenemos que
en el primer modelo tenemos a una entidad vigilada que se ofrece el producto a través de una entidad no vigilada. Y el decreto lo llama como corresponsalía digital. Entonces, algunos ejemplos, pues por ejemplo, tenemos a Rappi, la alianza que en su momento hizo con Davivienda para ofrecer la wallet RappiPay como tal. Tenemos también el caso de TRI, que en alianza con Acciones y Valores, pues TRI es el front, Acciones y Valores es el back, y entonces hay una colaboración común, ¿no? En el modelo distribuidor tenemos, por ejemplo, si hay un producto que es no vigilado, pero que se ofrece en el canal de una entidad vigilada, el decreto lo llama conexidad. Y aquí tenemos, digamos, el marketplace de Bancolombia 360, en donde pues, se ofrecen, digamos, la compraventa de diferentes artículos, pero, digamos, detrás está Bancolombia facilitando, digamos, el acceso a crédito y otros productos para que ese marketplace pueda generar esa atracción. Ahora, del lado del fabricante, tenemos, por ejemplo, si es una entidad financiera que está vigilada y digamos, se distribuye el producto de una entidad no vigilada, entonces se llama canales. ¿Cuál es la diferencia entre el Banking as a Service y este modelo fabricante? O la diferencia entre corresponsal digital y canales, que en el caso del primero es una marca diferente. Nosotros no sabemos que atrás de TRI, o probablemente sí sabemos porque estamos en el medio, pero no sabemos que TRI es Acciones y Valores, solamente identificamos que la marca es TRI, pero yo atrás no sé quién está. Digamos en contraste con este modelo fabricante, en donde aquí sí sabemos que la entidad financiera es KIP, ¿no? O más bien la entidad que promueve el servicio es KIP, pero al final yo voy a comprar un servicio de una entidad financiera bajo la misma marca, ¿no? Como tal. Ahí está la diferencia. Y del otro lado tenemos el modelo fabricante, donde hay una entidad vigilada y se ofrece el producto en el canal de otra entidad vigilada y se llama contrato de uso de red. Tenemos, por ejemplo, a TIBA con mi banco, que es parte del mismo grupo de Credit Corp. TIBA ofreciendo servicios de ahorro e inversión, mi banco funcionando como banca retail, ¿no? Ahora, si nosotros analizamos cuáles son los diferentes tipos de Banking as a Service o de Capabilities as a Service, ¿no? Que en este sentido nos enfocamos en este primer modelo, que es el más común, vamos a tener que dentro de las categorías del Banking as a Service o Capabilities as a Service, tenemos el Card as a Service, es decir, por ejemplo, tenemos a un banco Finandina que ofrece su BIN Sponsorship de Visa o de Mastercard a alguna fintech que quisiera ofrecer tarjeta de crédito, y entonces pues ahí es un Card as a Service. Tenemos un Lending as a Service, como lo veíamos en el ejemplo de Almacenes al Éxito con Tuya, y tenemos el Wallet as a Service, que en este sentido, pues por ejemplo como lo veíamos con DaviPlata con RappiPay. En verde se muestran, digamos, esos tres modelos que hoy en día pues generan tracción, están generando, digamos, diferentes masas de usuarios, están desarrollando ecosistemas, y en amarillo tenemos otras dos categorías que en este sentido pues todavía se puede decir que están en una etapa naciente como tal. Entonces, de repente los términos pueden sonar confusos. Algo también que quiero hacer énfasis es que no necesariamente vamos a encontrar un término como tal que defina a una categoría. De repente podemos encontrar palabras similares, pero más o menos, si tratamos de ponernos de acuerdo, podemos identificar el Wealth as a Service o el Investment as a Service como categoría que en este sentido puede englobar lo que significa el Banking as a Service para el mercado de capitales. Y en el caso de estas categorías de Investment o Wealth as a Service, tenemos principalmente servicios del lado del front, es decir, cuál es esa asesoría y gestión de valores o de activos en el mercado, y cuáles pueden ser esos servicios de infraestructura para entidades financieras o clientes institucionales. Finalmente tenemos lo que es el Insurance as a Service, que también es una categoría que está todavía en desarrollo. Ahora, si nos enfocamos entonces en el Investment as a Service, la pregunta sería, ¿cómo podríamos desmodularizar, ¿no? Ya hablábamos de la analogía del CD y ahora del iTunes, y entonces lo vimos en el caso de uso de crédito. Ahora, después de esto, el siguiente paso es, en el mercado de capitales, ¿cómo podemos desmodularizarlo? Bueno, tenemos aquí a una entidad financiera tradicional que normalmente, digamos,
trabaja y cubre, digamos, todo el tramo de lo que sería la apertura de una cuenta de inversión, ¿no? Por ejemplo, en el front tenemos la experiencia del usuario, el relacionamiento, la apertura de cuenta. Una vez que la cuenta ya se abrió, entonces pues el usuario la fondea para poder, digamos, comprar y vender valores, y de manera también paralela pues va relacionado a un tema de cumplimiento prudencial y en materia de prevención de lavado de dinero. Y finalmente esto lo puede hacer la entidad financiera porque está autorizado, tiene una licencia, ¿no? Pero si nosotros en esta deconstrucción lo que hacemos es irnos hacia el esquema del centro, podemos tener que una entidad financiera le puede proveer el servicio a una entidad no financiera. Entonces, aquí, digamos, estos pasos, lo que tenemos es que, por un lado, la entidad no financiera puede gestionar la experiencia del usuario y el relacionamiento, es decir, es quien da la cara al cliente, es quien le da el servicio, quien le da la atención, pero detrás de esa entidad no financiera, pues está la entidad vigilada, en donde pues tiene, digamos, responsabilidad para abrir la cuenta, para fondear y transferir, para dar servicios de compra-venta de valores. Aquí lo que he puesto es que estos bloques los pueden gestionar ambas partes, tanto la entidad financiera como la entidad no financiera, porque en este sentido, digamos, la tecnología de uno se puede complementar con la tecnología y los procesos del otro, y entonces, digamos, el objetivo es tener, digamos, un frente común. Lo que sí no puede hacer la entidad no financiera pues es realizar la actividad por sí misma, porque no tiene licencia, y tampoco, digamos, dar esos reportes a la autoridad, pues porque no es vigilada como tal, ¿no? Pero también podemos tener los casos en donde una entidad financiera le proporciona servicios a otra entidad financiera. Y aquí el caso o el ejemplo principal es cuando tenemos, por ejemplo, a un comisionista de bolsa que en este sentido busca distribuir sus servicios a través de un banco, por ejemplo, y entonces son dos entidades financieras. Y entonces, a final de cuentas, las dos tienen licencia. La diferencia es que una tiene licencia para hacer un tipo de actividad, la otra entidad tiene licencia para hacer otro tipo de actividad, y pueden, digamos, compartir este bloque. Entonces, si se fijan, el bloque de lo que es fondo de transferencias y de servicios de compra y venta de valores sería, digamos, el bloque core, hablando del mercado de capitales. ¿Cómo podríamos nosotros pensar, digamos, en estos servicios o en estas capacidades, en estas capabilities as a service, que podría ofrecer, digamos, estos proveedores del mercado de valores? Pues tenemos funcionalidades como compra fraccionada, que se ha vuelto muy popular, es decir, por poner ejemplo, si una acción de Amazon vale $3,000, pues una compra fraccionada podría permitirle al usuario comprar solamente $10 de esa acción de Amazon, pero ya está invirtiendo, digamos, en esas grandes empresas, ¿no? El acceso a mercados locales e internacionales también es otra funcionalidad. Información en tiempo real de mercado, construcción de portafolios. Esto también se hace y se logra a través de, digamos, los robo-advisors, por ejemplo, a través también de otras funcionalidades, y conexión a cuentas bancarias y conciliación, es decir, ¿cómo puedo yo ir gestionando estos flujos de dinero de lo que es mi cuenta de ahorro a mi cuenta de inversión, viceversa, y cómo puedo, digamos, lograr esas liquidaciones, ¿no? ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos? Digamos, ya en el día a día, pues tenemos del lado de la oferta a proveedores como Opvest, que se especializa en el mercado europeo. Tenemos a Alpaca, que se especializa en el mercado americano. Digamos, en Latinoamérica tenemos a GBM, que es una empresa mexicana, y tenemos a Vinz, que es un banco argentino. ¿Y quiénes demandan, digamos, estos servicios? Por ejemplo, en el caso de lo que es Alpaca le da servicio, digamos, a GoTrade, que es una app de inversión en Indonesia, le da servicio a Midas, que es una app de inversión en Turquía, le da servicio a Goodstock Club, que es un servicio de inversión en Japón. En los tres casos, digamos, el acceso al mercado de capitales americano, que Alpaca tiene licencia en Estados Unidos. En el caso de Opvest, le da servicio de inversión a los clientes de Revolut en Europa, y en el caso de lo que es Mercado Pago en la región, Mercado Pago trabaja con GBM en México, que es, digamos, un comisionista de bolsa, y Mercado Pago trabaja con Vinz en Argentina. Entonces, a final de cuentas, pues si se fijan, ahí tenemos ejemplos muy prácticos de cómo, digamos, se va implementando esta visión de Open Finance en lo que es el mercado de capitales. Ahora, para lo que es la parte del back, estos servicios de Investment as a Service desde la parte del back,
pues en ese sentido no necesariamente, digamos, tenemos una interfaz gráfica o, digamos, algún tipo de ejemplo que mostrar de una forma visual. Lo que podemos identificar son, digamos, este esquema en donde el cliente puede ser un B2C o puede ser un cliente institucional, un B2B. Ese cliente puede tener acceso a acciones, a bonos, a fondos, a ETFs, a divisas, forex, portafolios de inversión, opciones futuros, digamos el portafolio completo del mercado de capitales, y ese cliente a su vez pues mantiene una relación, digamos, con una entidad financiera. Esa entidad financiera puede ser un banco, puede ser un comisionista de bolsa, puede ser un family office, un gestor de fondos, un asesor de inversión, un neobanco, puede ser una fintech, ¿no? Pero, digamos, estos clientes no desarrollan o no, digamos, programan toda esa infraestructura por sí mismos, sino que en muchos casos van con proveedores, que en este caso son quienes proveen esos servicios de infraestructura. Digamos que aquí en este sentido el mercado no está desarrollado, o sea, digamos que podemos hablar de algunos jugadores relativamente contados. Uno de ellos es Allfunds. Allfunds, digamos, es una empresa que está licenciada en diferentes regiones y lo que hace es dar esa oferta de administración de fondos de una manera automatizada, de una manera apificada. Saxo es un caso de uso interesante, es un banco danés que recientemente la autoridad de Dinamarca pues lo determinó como de importancia sistémica. Es un banco que ha crecido muchísimo y que a su vez también ha estado buscando operaciones en otros países de Europa, y entonces Saxo lo que ofrece es una plataforma y APIs para gestión de activos, lo que quiere decir que Saxo puede ser el proveedor de cualquier banco europeo que quisiera, digamos, ofrecer servicios de mercado de capitales. Tenemos, por ejemplo, el caso de Belexa, que en Reino Unido proporciona servicios de comisionista de bolsa, y aquí la diferencia es que Belexa, la diferencia, digamos, con el ejemplo que veíamos en estas láminas anteriores, es que Upvest, GBM, Vint son entidades licenciadas, son entidades financieras. Belexa solamente es un proveedor de tecnología como tal, lo que quiere decir que Belexa le provee servicios a entidades vigiladas para que a su vez pues, puedan ofrecer diferentes servicios de inversión a sus clientes, ¿no? Entonces, digamos, es dentro de los ecosistemas digitales cómo se vería, digamos, servicios de backend para el mercado de capitales. Y bueno, ya de cara, digamos, a terminar esta primera sesión del día, pues quisiera, digamos, dejarles un par de reflexiones. Hay una frase que en este caso la dice como mantra Helen Childs. Ella es la fundadora de Open Banking Excellence, que dice Learn, Leapfrog and Lead. Lo que quiere decir es que ella dice, bueno, pues no importa, digamos, que en un mercado el Open Finance no haya empezado o vaya lento, simplemente lo que importaría sería aprender. Esto quiere decir que pues ¿cuál es la inspiración que puede servir para poder, digamos, desarrollar ese marco de competitividad Open Finance en alguna geografía determinada? ¿Cómo podemos aprender esas mejores prácticas, ¿no? Una vez que ya aprendimos, ¿cómo podemos acelerar, ¿no? Y aquí un caso de uso muy interesante es el caso de Arabia Saudita. Arabia Saudita empezó a implementar, digamos, su ecosistema de Open Finance hace aproximadamente 2 años. O sea, hablamos del 2021, casi post pandemia, o a la mitad, y lo que hizo el gobierno saudita fue implementar, digamos, un sandbox de Open Finance pagado por el gobierno, desarrolló regulación, todo lo hizo en tiempo récord, pero como dice Helen, pues es 80% del marco y de los estándares de UK y 20% adaptado hacia lo que es la realidad del mercado saudita. Entonces, se puede decir que ellos aceleraron, y la visión de ellos es pues liderar en la región y también en un par de años liderar lo que son temas de Open Finance a nivel internacional. Entonces sería, digamos, ahí cómo esa frase de Learn, Leapfrog and Lead se puede aplicar. Interoperabilidad y colaboración son claves. Ayer escuchábamos el anuncio de cómo desde la parte legal se ha logrado la integración de las bolsas de Chile, de Perú y de Colombia. Entonces, pues esta es una gran oportunidad precisamente para aplicar estos principios del Open Finance, del intercambio de datos a nivel de cómo se pueden generar esas eficiencias y buscar
también eficiencias en costo respecto a la integración de los sistemas, respecto a la rapidez, respecto, digamos, al apalancamiento. Entonces, hay una buena oportunidad ahí. Profundizar el sandbox para el mercado de capitales, que ayer lo mencionaban algunas autoridades que están, digamos, buscando desarrollar esas iniciativas respecto al sandbox para el mercado de capitales. Nosotros veíamos algunos ejemplos relacionados con las compras fraccionadas, la manera en la cual, digamos, el tercero final puede ofrecer un servicio basado, digamos, en componentes de entidades autorizadas. Entonces creo que se pueden generar casos de uso interesante. Esto también necesita una visión más allá de proyectos de tecnología. La alineación de la junta directiva es importante. Nosotros como IFC solemos trabajar con entidades desde la iniciativa privada, desde la industria financiera. Entonces, lo que más hemos visto que cuesta trabajo es lograr esa alineación, que la junta directiva hable el mismo lenguaje, hablando de Open Finance, y que de ahí se pueda, digamos, lograr ese sponsorship para poder, digamos, implementar realmente una estrategia. Y también visualizar cuál es esa propuesta de valor para nuevos segmentos del mercado retail. Esto quiere decir que, por ejemplo, TRI es un caso de éxito, su manera de hacer marketing, la forma en cómo vender el producto para que sea atractivo, digamos, a segmentos que normalmente no era, creo que es un buen caso de uso, y a partir de ahí, digamos, cómo también puedo seguir generando esa atracción, como el caso que veíamos del Bergwin Go, que utiliza gamification, que utiliza diferentes estrategias, educación financiera, ¿no? Y finalmente una innovación que genere ventaja competitiva en un mercado nuevo. Como les decía, el tema del Open Finance en el mercado de capitales está poco desarrollado y esto es algo relativamente común o normal, es decir, se podría decir que es esperado, porque en este sentido normalmente el Open Finance ha pegado más desde la parte del consumidor en casos de uso como crédito y pagos, pero digamos en este sentido esto también da una oportunidad para que, pues digamos en un mercado como el de Colombia se pueda generar, digamos, esas soluciones innovadoras, ¿no? Y el Open Finance también, quiero puntualizar, va complementándose con nuevas tecnologías. Por ejemplo, el tema de la nube, que ahora es el tema de la siguiente conferencia, y el tema del procesamiento de datos a través de técnicas como Machine Learning e inteligencia artificial. Entonces, a final de cuentas, tenemos ese conjunto de nuevas tecnologías que en este sentido, bueno, pues van apoyando al desarrollo de estos nuevos ecosistemas. Y bueno, aquí nada más mostrarles esta experiencia que tenemos como IFC a nivel regional, a nivel global, cómo hemos trabajado con diferentes entidades, por ejemplo en África con Angola, estamos ahora trabajando con Filipinas en la implementación de lo que es su sandbox regulatorio, aquí en Colombia con Bancolombia, con Tuya, con Finandina, ¿no? Con la Super, y en este sentido, digamos, cuál ha sido esa expertise que nosotros vamos compartiendo y generando en los diferentes mercados. Pues esto sería todo. Muchísimas gracias. No sé, digamos, si alguien quisiera hacer alguna pregunta o en todo caso, pues agradecerles por el tiempo.